Bienvenidos a este IDC Digital Tech Talk titulado Network Edge, habilitando la infraestructura digital empresarial con redes seguras bajo demanda, donde los expertos hablarán sobre las tendencias y consideraciones para la inversión en infraestructura digital y por qué las organizaciones digitales en México la están considerando como elemento clave para lograr la resiliencia en sus operaciones digitales. Agradecemos a Equinix por su patrocinio de esta sesión y por compartirnos algunos casos de uso. Les saluda Amanda Sumano y será un placer apoyarles a lo largo de esta sesión. Hoy contaremos con la participación de Alberto Arellano, director de infraestructura para IDC Latinoamérica. Con más de 13 años de experiencia en el análisis de mercados de tecnologías de información y telecomunicaciones, actualmente está a cargo de los programas de investigación de IDC en Latinoamérica relacionados con el dimensionamiento del mercado de infraestructura. Ahmed Novillo, director general de México para Equinix, con más de 25 años de experiencia en compañías como Equinix, Axtel y Alestra, actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, contribuyendo al desarrollo de la industria y mercado empresarial. Jorge Villegas, arquitecto de soluciones globales para Equinix, con 20 años de experiencia en distintas áreas y compañías de ecosistema de TI, redes, software y nube, a lo largo de su carrera ha estado en contacto directo con los clientes para entender sus necesidades, retos y objetivos, para optimizar su arquitectura. Bienvenidos nuevamente y cedo la palabra a Alberto Arellano. Hola, Beto. Hola, muchísimas gracias por la introducción y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que están atendiendo esta charla, este Digital Tech Talk. Muchas gracias por supuesto a Equinix por permitir hacer esto posible, a Met y Jorge, que en realidad son los expertos y nos van a estar ahí compartiendo algunos datos al respecto. La razón por la que estamos hoy acá reunidos, ¿no?, en este Tech Talk es para hablar del Network Edge. Es decir, cómo las diferentes necesidades de la infraestructura digital requieren ahora temas de conectividad, redes seguras, por supuesto, pero bajo un esquema de consumo bajo demanda. Entonces, eso es la información que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Por supuesto, es importante y queremos que esto no solo sea una conversación entre Ahmed, Jorge y un servidor, sino que todos puedan ponerse en contacto, ¿no? Enviar preguntas, también tener comentarios posteriores, contactar, aquí voy a comprometer a Ahmed y Jorge, contactarlos directamente porque ellos son los expertos que están escuchando otras organizaciones como las de ustedes y sobre todo ayudándoles a resolver estos retos. Entonces, sin más, ¿les parece? Arrancamos con la información. Por ahí me gustaría empezar esta conversación justo explicando el porqué del tema de la red. Algo que estamos viendo con las redes, y seguro lo verán en sus organizaciones, es que está pasando como en su momento en la infraestructura de servers y storage. Estamos requiriendo más funcionalidades, más velocidad, más ancho de banda, menor latencia, conectar múltiples puntos, sucursales, etcétera, pero esperamos menor fricción, ¿no? Esto es, quiero una red, ¿no?, altamente disponible que me permita conectar datos distribuidos en nubes públicas, privadas, data centers, sites, pero además quiero que la conectividad sea flexible, que sea ubicua, ¿no?, que esté ahí justo donde está la infraestructura, ¿no?, en el borde o en el edge, como le están diciendo ahora, y que sea ese sistema central de mi estrategia digital. Un poco si utilizamos este acrónimo de invisibilidad, ¿no? Invisibility, queremos que la red esté dentro del servicio, pero que a la vez me dé visibilidad, pero que no se convierta en un dolor de cabeza extra. Si el tema de conectar todas estas infraestructuras digitales se está volviendo para sus organizaciones un tema, digamos, un dolor de cabeza, una barrera, un desafío, probablemente hay mucho o todo que mejorar. Este tema de la red debe estar siempre disponible, debe tener un sistema de consumo flexible, así como estamos adquiriendo la infraestructura, así es como deberíamos, ¿no?, de tener todo este tema de la red. Y justo me gustaría compartir acá algunos datos que estamos viendo alrededor de la infraestructura. Justo lo que están viendo ahora en sus pantallas, ¿no?, es el dato de cómo está la tasa promedio o cómo va a estar el incremento en los recursos de cómputo, en la capacidad informática que están requiriendo las organizaciones para diferentes iniciativas. Más adelante vamos a hablar de casos de uso, pero así su organización sea un retail,
con temas de e-commerce o temas de kioscos de autocobro, que ahora están desarrollándose mucho. Así sea una manufactura, buscando el tema de mejora de calidad continua, de reducción del tiempo de producción, sean un banco, es decir, aquí cabe cualquier vertical. Lo que nos está diciendo un reciente survey que hicimos acerca del consumo de infraestructura digital es que 6 de cada 10 organizaciones van a requerir o van a incrementar su consumo de recursos de cómputo en un 30%. Esto es, ¿no?, que año a año las organizaciones van a requerir un 30% más de recursos de procesamiento, de storage, etcétera. Creo que esto es algo que muchos de ustedes ya veían en su organización y simplemente acá le estamos poniendo un número. Pero ¿cómo está la red? Es decir, si los recursos de procesamiento, storage, almacenamiento y datos van a necesitar un 30% más de recursos, ¿cómo está el tema de la red? Pues exactamente igual, ¿no? 6 de cada 10 organizaciones esperan, ¿no?, incrementar su capacidad de conectividad en un 30%. Esto es, si voy a transmitir, a llevar, ¿no?, a trasladar y por supuesto a proteger un 30% más de datos o de cargas hacia nubes híbridas, ¿no? Y esto nos ha quedado claro, el mundo se está volviendo híbrido. No es ni full público ni full privado, sino una combinación de ambas. Son muchos ecosistemas a conectar. Pues por supuesto también voy a requerir, ¿no?, o eso es algo que las organizaciones están planteando, incrementar 30% esa capacidad de conectividad. Y es que solíamos dejar de lado, ¿no?, el tema de conectividad. Primero nos enfocamos en la infraestructura. Luego llegaron temas de regulaciones de datos, confianza del cliente y dijimos, bueno, hay que asegurarlo. Pero hoy las organizaciones se están preocupando cada vez más por el tema de conectividad. Y si su organización no ha iniciado esta conversación, es justo el momento, porque si no se verá rebasado por competidores que sí están integrando este tipo de servicios y que están entregando una mejor experiencia al cliente. Pero para que esto no sea una charla, no quiero monopolizar la charla, me gustaría invitar, si están de acuerdo, a Met, ¿no?, que nos cuente por qué la red es tan trascendente, por qué estamos hoy reunidos aquí a hablar del tema de conectividad y con estos datos que estamos dando, ¿qué nos puedes comentar, Met? Oh, gracias, Alberto. Gracias por esta pregunta. Interesantísimo, porque fíjate que el tema de interconexión a nivel mundial acerca los datos al usuario, ¿no? Entonces, teniendo la información más cercana, nos permite tener mejores tiempos de respuesta. Y es lo que están haciendo todos los grandes proveedores de contenido, todos los grandes proveedores de nube, y en fin, todos aquellos que proveen conectividad, también nos estamos acercando más al usuario. Y es por eso que es de suma importancia tener esta conectividad. Tú mismo lo acabas de mencionar, 6 de cada 10 empresas en el análisis que me comentas va a incrementar 30% año con año en su capacidad de conectividad. Y se junta con el tema de almacenamiento, que es un 30%, que 6 de cada 10 empresas están buscando aumentar un 30% año con año. Eso significa que nos va a ayudar mucho teniendo, los grandes proveedores de nube cerca de nosotros, los grandes proveedores de contenido cerca de nosotros, porque todo eso se va a almacenar en algún lugar. Y aparte, va a incrementarse la capacidad de interconexión. Y es por eso que es muy interesante tu pregunta, porque nos ayuda a entender que la interconexión neutral, donde podamos conectarnos de donde sea, a donde sea, a cualquier proveedor de nube, a cualquier proveedor de internet, a cualquier proveedor de conectividad o de network, es muy importante para incrementar y aumentar nuestro ecosistema, enriquecerlo y poder dar soluciones a los clientes. Hoy en día se ha estado hablando mucho del Network Edge, debido a que llevamos todo el procesamiento más cerca del usuario, más cerca del cliente, para tener mejores respuestas y mejor ancho de banda. Y por eso los grandes proveedores de nube, en el caso de México, están llegando, proveedores de nube y contenido, precisamente para lograr este ecosistema. Excelente, no, no, excelente, y agradezco tu respuesta. Y ahí, Jorge, justo también, ¿no?, para escuchar de parte desde el punto de vista de arquitectura, todo este tema de conectividad hoy, ¿por qué es tan relevante? También me acuerdo que alguna vez cuando planeábamos este mensaje hablábamos de las alianzas. ¿Qué nos puedes mencionar ahí, Jorge? Sí, claro que sí, Alberto. Complementando justamente lo que dice Ahmed, la verdad es que la evolución de la conectividad ha sido súper interesante.
Ya decías, empezaron los clientes a migrar cargas muy pequeñas, ¿no? Crear sus instancias de máquinas virtuales, que es como empezó todo, bases de datos, y empezó a verse una estabilidad bastante interesante, pero conforme esto fue creciendo, la demanda empezó a crecer, se empezaron a ver ahora sí problemas de desempeño sobre la nube, ¿no? Entonces, justamente ahí empezó la gente a cuestionar mucho sobre el performance de la nube, pero faltaba justo este tema que tú bien mencionabas, ¿no? Fue invisible por un momento el tema de conectividad, pero ahí fue justamente cuando empezó a aparecer. Y de ahí justo, aquí estamos usando el footprint de donde nosotros como Equinix tenemos presencia en los centros de datos, pero justamente para dar foco a la interconexión, ¿no? Una arquitectura orientada a la interconexión en donde tratemos de traer los datos mucho más cerca de donde está el usuario y que podamos optimizar esa autopista para que sea mucho más rápida, ¿no? Si bien sabemos que una distancia entre un punto A y un punto B no la podemos mejorar más allá de la velocidad de la luz con una fibra óptica, pues sí podemos acortar esas distancias y es lo que buscamos con este tipo de arquitecturas. Y tan es así que incluso ya los cloud providers, ya en muchos de sus documentos de mejores prácticas o de buenas arquitecturas, es que piden ya que se tengan estos workloads de conectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del market share, como podemos ver en el slide, dentro de los centros de datos, aquí se ven un porcentaje de los que están dentro de nuestros centros de datos, ya sea que la nube, la región de nube como tal esté dentro de Equinix, o que el on-ramp, que es ese último pasito antes de llegar a la red del cloud provider, están dentro de nuestros centros de datos, pero también se ven los demás jugadores, ¿no? Y con esos jugadores se han ido creando los ecosistemas, como bien decía Ahmed, para poder tener la información más cerca. Y de ahí que los cloud providers ahora sí, dentro de estos documentos de arquitectura y de mejores prácticas, incluso pidan que se use el ExpressRoute, el Direct Connect, el Fast Connect y todos estos workloads de conectividad que son oficiales o el método recomendado por cada uno de estos servicios para llevarnos a los servicios de nube o a los servicios de SaaS o de PaaS o de IaaS o dependiendo lo que nosotros queramos conectar, se vuelve ya una demanda. Si no, incluso el cloud provider ya no te responde el SLA que ellos se comprometen a brindar. Incluso si el problema no es la red. Aunque sea un problema de la nube, te lo piden ya embebido, ¿no? Y empiezan a crear incluso que por ahí, incluso como un modo de supervivencia, tengas también una VPN y se empieza a robustecer justo para que la red se vuelva otra vez invisible, que únicamente se vuelva ese medio para poder llegar a toda esta información que nosotros estamos brindando. Nosotros le llamamos dentro de esta arquitectura los performance hubs, que es justamente traer esa información mucho más cerca de los clientes. Y esto puede ser en forma física o en forma virtual. De forma virtual lo platicaremos un poco más adelante, pero justo es traer esa información, acortar las distancias para que se vuelva mucho mejor la experiencia del usuario, tanto en una nube tradicional, sencilla, donde yo me estoy conectando a una nube sencilla, a uno, como ahora los ambientes multicloud, ¿no? Que se están volviendo mucho más comunes. Ya las nubes incluso tienen sus regiones en donde se interconectan ellas cercanas, ¿no? Está el caso de Ashburn, donde sabemos que un porcentaje muy alto del tráfico que está no solo de México, sino de todo el mundo, toca en algún momento Ashburn. Canadá, que está creciendo bastante, Toronto, Montreal se está volviendo zonas bastante importantes, y todas las regiones de Estados Unidos, ¿no? Que por nuestra posición estratégica en México y también en algunos países de Latinoamérica, pues son las regiones que más tenemos cerca, ¿no? Entonces, se vuelve importante ahora ver cómo interconectamos, como bien decías, no solo los ambientes on-premise con los de cloud, sino también los mismos de on-cloud de toda la baraja que tenemos, ¿no? Entonces hay que ver, me gusta decir que cada caso es un caso, cada arquitectura es distinta, entonces así es como intentamos y debemos intentar ver a los clientes.
ver como que son únicos y ver qué es lo que tienen para ver cómo se puede optimizar, ¿no? De hecho, Alberto, creo que tú tienes estadísticas al respecto. Así es, Jorge. No, no, te agradezco tus comentarios, también a Ahmed. Yo me quedo esto que mencionabas un par de veces, que es el tema de experiencia del usuario, ¿no? Y es que el usuario no solo es el usuario interno dentro de la compañía, el usuario puede ser un cliente, ¿no? Que pueda ver afectada su experiencia en su aplicación, en su compra, en el web, etcétera, por temas de conectividad. Aun si la infraestructura es la más robusta, ¿no? Con todos los 9, etcétera, el tema de la conectividad es ese nuevo desafío, ¿no? Que aparece a la hora de mover datos. Y justo continuando, como decía Jorge, de los temas de los datos, ¿no? Algo que estamos viendo es que el 72% de las organizaciones espera esta interoperabilidad de nube. De nuevo, es una tendencia que nosotros ya veíamos, ¿no? El tema del multicloud y del hybrid cloud. Simplemente acá le estamos poniendo números, ¿no? El 72% de las organizaciones espera utilizar múltiples nubes. Y no solo eso, que estén entre ellas conectadas, ¿no? Conectar mi CRM con mi aplicación de UCNC, con mi ERP, etcétera. Y no solo eso, conectarme también al ERP de mi proveedor, por ejemplo, las empresas transportistas, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Hoy tienen que conectarse lo mismo con el cliente final, porque cada vez queremos saber más dónde está nuestro paquete, a qué hora sale, a qué hora llega, pero también con la fábrica, ¿no? Que me va a decir a qué hora ir a recoger esa mercancía, etcétera. Hoy estamos viendo que los planes hacia futuro, ¿no? Es utilizar múltiples proveedores de nube en combinación, ¿no? También con la parte del data center tradicional, los sites internos. Algunas organizaciones, por regulación, por ejemplo, no pueden llevar ciertas cosas a los ambientes públicos. Y en ese sentido, esta interoperabilidad, pues tiene un nuevo desafío, ¿no? En temas de red. Y un poco hasta acá hemos hablado de temas empresariales. Vamos a ponernos más relajados. Aquí yo le robé una idea a Met, lo voy a confesar, cuando planeábamos esto, y Ahmed me estaba explicando este concepto del Network Edge. Ponía un ejemplo que justo ahora les voy a contar. Y me gustaría que regresemos ahorita, para los que están trabajando desde casa, va a ser muy fácil, para los que están en la oficina, que piensen un poquito cómo es la vida en casa. Algo que pasó durante la contingencia, ¿no? O se aceleró, es que nos acostumbramos a nuevas maneras de consumir recursos. Por ejemplo, para aquellos que son gamers, ¿no? O que en casa hay hijos, ¿no? Que les gustan los videojuegos, pues el pensar en viajar a todos lados con la consola es algo realmente complicado. Las consolas, ¿no? Yo a veces las veo, son a veces cada vez más grandes, ¿no? Muy capaces, muy divertidas, pero suelen ser grandes, no todas son portátiles. No sé si han visto ahora que, por ejemplo, las Smart TVs permiten conectar un control y acceder a esos cloud gamings, ¿no? O cloud games de manera remota. De hecho, las plataformas de cloud gaming, ¿no? Estas que no necesitan necesariamente una consola, que se pueden jugar de manera móvil o con un control en Smart TV, son las de mayor crecimiento. Están creciendo 37% año a año. El otro tema, ¿no? Es que si pensáramos en viajar, un viaje largo, pensemos a lo mejor un viaje de trabajo, ojalá unas vacaciones de 3 meses, ¿no? O más, etcétera, el tiempo que sea. Imaginen llevar con ustedes todas sus series y películas favoritas, ¿no? Hoy la verdad es que es impensable. Hoy simplemente decimos, mis series favoritas están en este OTT. Y de hecho, si bien todavía no hay más suscriptores de OTT que TV de paga, hoy en América Latina pasamos más tiempo viendo plataformas de video digital u OTTs que la TV tradicional. O por ejemplo, videovigilancia. ¿Quién no tiene estas cámaras en su hogar para temas de seguridad? Incluso a veces para saludar a las mascotas, ¿no? Cuando nos toca ir a la oficina. El 80% de ese video ya no está en un DVR dentro de la casa, está en una nube. Y todo eso tiene algunas características a las que nos hemos acostumbrado. Disponibilidad bajo demanda, es agnóstico de la conectividad. El OTT no le interesa con quién llego yo, con qué internet llego. Mi cámara de video me deja ver el video sin importar la conectividad que yo tenga, móvil, Wi-Fi, etcétera. Y sobre todo que tenemos garantizadas estas actualizaciones. Yo estoy seguro que cada que me conecto a esa plataforma de gaming, de video, estoy viendo la última versión, ¿no? De esa plataforma, está el último capítulo, etcétera. Entonces, esto un poco lo uso como ejemplo para hablar de cómo nos hemos acostumbrado a estos modelos de consumo. Me gustaría acá regresar con el equipo de Equinix a preguntarles, bueno,
teniendo en mente estos nuevos modelos de consumo, y ahí perdóname que me robé la idea para explicarlo, ¿qué nos dices ahora del nuevo modelo de consumo para toda esta infraestructura que tiene que ver con conectividad? Muy bien, pues gracias, Alberto. Me remontaste ahorita con tu pregunta a mi infancia, cuando yo utilizaba, en aquel entonces, cuando yo empecé utilizando los Ataris, ¿no? Que eran unas cajas negras, y con mis amigos intercambiábamos los juegos en la secundaria, nos pasábamos los cassettes que se insertaban en el Atari, ¿no? Entonces, hoy en día, la oportunidad de poder acceder a una consola y a la que tú quieras, no solamente Atari, sino, bueno, pues hoy hay muchos más tipos de consola de manera en la nube. Creo que ejemplifica un poco lo que estamos tratando de decir en términos más coloquiales o más que usamos en nuestra casa, ¿no? Al igual, hace muchos años, cuando yo empecé en esta carrera, yo me tocaba configurar también ruteadores, ¿no? Físicos. Y cuando llegaban a la oficina, yo me acuerdo que pues es un dispositivo, ¿no? Que se parecía a una videocasetera, para los que tuvieron videocasetera también. Pues los ruteadores, dependiendo del tamaño, igual, era un dispositivo como servicio que lo teníamos que configurar, y tenían ya venía con cierta capacidad de memoria, con cierta capacidad de procesamiento y con ciertas tarjetas ya definidas desde fábrica, y así llegaban y así lo instalábamos, ¿no? La idea hoy de Network Edge es hablar más de dispositivos que están en las empresas, que normalmente están en las empresas, como son los IPS, como son los switches, como son los balanceadores, ruteadores, y con la flexibilidad de poder tener pues sí, seleccionar, ¿no? ¿Con qué proveedor quiero tener mi ruteador? Y de una manera, como dices, bajo demanda. No como antes, que te llegaba la caja a la casa, ¿no? O a tu empresa, a configurar con tantos puertos. Hoy en día esto se virtualiza, ¿no? Y eso se trata en Network Edge. Network Edge es un lugar donde tú puedes comprar dispositivos de red virtuales y también como servicio y por demanda, ¿no? Podemos demandar cierto procesamiento, ¿no? Podemos demandar ciertas características del firewall o del IPS o del switch. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Es ser agnóstico, tener la posibilidad y la decisión de conectar, usar la marca que más me prefiera en términos de dispositivo, y poder conectarlo a cualquier nube, ¿no? A cualquier infraestructura. Hablaba Jorge de que el poder conectarte de manera rápida y efectiva a una red, a una infraestructura, a un cloud, a un ecosistema completo, pero que también tomes la decisión que, dependiendo de tus necesidades, tengas acceso a, como tú dijiste, el 72% de las empresas están buscando una multinube híbrida, ¿no? Eso nos permite que cualquier dispositivo de estos se conecte a cualquier nube, ¿no? En la parte donde dice conecta, vemos la posibilidad de conectarlos a más de 2,900 Cloud Service Providers, y también a lo que le llamamos nosotros NSPs, que son los Network Service Providers, que también el cliente pueda elegir con quién conectarse, y con cualquier internet también, Internet Service Provider, o a cualquier cliente. Entonces vemos la relevancia, Alberto, de que aquí es la posibilidad de estar en un lugar altamente interconectado, disminuyendo la latencia enormemente, aumentando la capacidad de procesamiento y de velocidad, y también seleccionando el dispositivo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hablando ya de marcas, socios que están con nosotros en la plataforma, Network Edge contempla, ¿no? Marcas como Cisco, Fortinet, VMware, Aruba, Arista, ¿no? Juniper, que son dispositivos conocidos que usualmente están en las empresas, que ahora poder disponerlo y poder tener tu configuración, la configuración que tú quieras, y ahora sí, configurarlo como tú desees, como la referencia hacías tú, de bajar cualquier juego, o conectarte a una consola que estás acostumbrado, ¿no? Estoy acostumbrado a tal consola de gaming, bueno, estoy acostumbrado a tal, o tengo mi capacitación en tal
con tal vendor, ¿no? Con tal, o con un proveedor o fabricante certificado, pero Checkpoint está con nosotros también. Entonces, el tener este ecosistema por demanda en un data center altamente conectado, definitivamente ayuda mucho a crear este ecosistema y dar las soluciones a los clientes de acuerdo a sus necesidades. Bueno, te agradezco, Ahmed, ¿no? Y creo que un poco queda bien ejemplificado, ¿no? El tema de esta oferta, ¿no? En un modelo, decíamos, ¿no? En un modelo de consumo al que realmente estamos accediendo a otro tipo de servicios, tanto en nuestra vida cotidiana como cada vez más en el entorno empresarial. Y yo creo que con todas estas alianzas que nos muestras, pues queda claro, ¿no? Específicamente cómo la infraestructura de red que se está adquiriendo de manera tradicional, pues ahora está en un modelo de consumo bajo demanda. Yo recuerdo mucho, ¿no? En las conversaciones con los vendors, nos preguntan, ¿y qué hay? ¿Cómo va el tema de Network as a Service? Y justo, ¿no? Este es un ejemplo de la evolución que están teniendo esas ofertas. Entonces, te agradezco mucho, Ahmed. Y justo, ¿no? Justo hablando, bueno, ya Ahmed, Jorge nos platicaban de todo este tema que tiene que ver de por qué la red es tan importante, la conectividad, ¿no? Cuando decimos red, es una mezcla de red, conectividad, ¿no? Etcétera. Este concepto del connectedness, del que escuchamos mucho. Y ahí en ese sentido, ¿no? La importancia nos queda clara, pero ¿cuáles son los desafíos? Y acá también compartimos datos, ¿no? De una encuesta donde preguntamos a organizaciones como las de ustedes, ¿no? Las que están escuchando este Digital Tech Talk, ¿cuál es el mayor desafío a la hora de administrar el acceso a aplicaciones? Porque realmente uno de los partes de la red es de permitir ese acceso a aplicaciones en entornos multinube. Vemos que llegan temas de la red, ¿no? Y justo creo que muchos de estos desafíos empiezan a ser resueltos con los que nos ha venido platicando Jorge y Ahmed. El primero es el tema de calidad de servicio. Garantizar el performance confiable, aceptable de la aplicación. Esto es que mis usuarios, de nuevo, usuarios son usuarios de TI internos, pero también pueden ser clientes externos, tengan esa experiencia a través de la red. El segundo, el tema de políticas de seguridad, ¿no? El no poder implementar las mismas políticas en una u otro ambiente de nube. Esto pasaba cuando íbamos presencialmente a la oficina, ¿no? Las políticas de seguridad no eran las mismas en el corporativo que en una sucursal, por ejemplo. Esto está llegando ahora al tema de las nubes, sin duda, ¿no? Entonces, a través de tener esa infraestructura virtual, donde además de encender, digamos, el equipo, puedo aplicar configuraciones homogéneas entre mi arquitectura, bueno, pues este desafío de alguna manera queda resuelto. El otro tema es el de tener que administrar múltiples ambientes de nube. Esto es, cada nube tendrá su dashboard, y tengo que estarlos observando todo. Bueno, ¿por qué no desde la red tener esa visibilidad de los datos que están yendo a cada una de esas instancias? Y después, bueno, vienen temas de visibilidad, todo lo que tiene que ver con inconsistencias entre on-premise y cloud. Y yo creo que muchos de estos desafíos, de nuevo, ¿no? Se van un poco resolviendo o empezamos a tener claridad cuando pensamos en llevar esa infraestructura de la red ahora en un ambiente completamente virtual, ¿no? Los temas de visibilidad, los temas de seguridad y simplemente que haya un tercero que esté monitoreando esa infraestructura, ¿no? Que nos pueda alertar, que nos ponga siempre la última versión, es la verdad bastante importante. Y en ese sentido, ¿no? Hablábamos hace un momento del tema multicloud, decíamos 7 de cada 10 empresas van a seguir en estos consumos. De nuevo, la importancia de no solo considerar los ambientes de nube pública, ¿no? Esto es, el futuro de la infraestructura es híbrido, ¿no? Lo hemos dicho repetidamente y ahí también quisiéramos saber de sus comentarios ¿no? que nos pueden hacer llegar acerca de sus planes de llevar toda esta infraestructura hacia lo digital, mantenerla híbrida, etcétera. Lo que estamos viendo acá es una comparativa del cierre del año pasado a nuestra expectativa del siguiente año, 2024. ¿De dónde va a estar, por ejemplo, toda esta capacidad de infraestructura digital de la que hemos venido hablando? Vemos que todo va a ser una mezcla. De hecho, un poco, si me permiten la licencia de redondear los números, todo va a ser una tercera parte. Por un lado, ¿no? Vamos a tener 30% de las cargas en nubes públicas, ¿no? Nubes IaaS, SaaS o PaaS con hyperscalers, ¿no? Eso va a ser un 30%. Cuando sumamos, ¿no? Toda la parte de
nubes privadas y temas de edge, sucursales o de campus o de locaciones en campos más pequeños, también nos sale, ¿no? Un 37%, digamos, más o menos una tercera parte, ¿no? Que va a estar en nubes privadas, y también un 31% va a seguir estando en un data center tradicional. Esto quiere decir que el mundo, el futuro de la infraestructura no solo es multicloud, sino es híbrido. Y es tan importante que las organizaciones que hoy nos escuchan se puedan sentar a repensar su estrategia para conectar tanto a las más públicas de las nubes como a las nubes privadas que estén construyendo, pero también a lo que tienen en sites internos y data center tradicional. Toda esta transformación digital de la que hemos venido hablando los últimos años, hoy tiene el desafío de la conectividad, y en ese sentido la invitación a repensar cómo están esas arquitecturas, por supuesto, ¿no? Buscar a Met, a Jorge, para tener estas discusiones, que esta charla no se quede solo acá, y de cómo estos nuevos desafíos de conectividad, ¿no? Pueden ser resueltos desde esa perspectiva. Y un poco hablando de que no todo es nube pública, no todo es nube privada, también todavía está el tema de los data centers. Me gustaría preguntarle a Met, ¿no? Acerca de cuáles son las plataformas, ¿no? Complementarias, además de Network Edge, cuáles son los otros elementos de toda esta plataforma de digitalización. Ahí, Met, no sé si puede ir contigo. No, claro, claro que sí, Alberto. Mira, pues pasamos nosotros, como tú bien dices, estamos hablando de los datos o el procesamiento. Va a estar ya sea en un data center, en una nube pública, o va a continuar también en los sitios de nuestros clientes, o como le llamamos on-premise. La realidad es que lo que ponemos nosotros es la posibilidad de ofrecer un servicio de data center neutral, ¿no? En donde cualquiera puede entrar y te puedas conectar con tus partners, con tus socios, con tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a ofrecer una oportunidad de tener los servicios de data center como tal, como servicios de colocación. Sin embargo, como tú bien comentas, el tema de interconexión es sumamente importante. El tema de interconectarte a cualquier red de internet, a cualquier red de conectividad que te lleve de última milla hacia cualquier lado, o al mundo entero, o a cualquier proveedor de nube, ¿no? Se complementa también con lo que tenemos nosotros con Network Edge, en donde por dispositivos de red como servicios se toman, y por demanda también, en conjunto con una infraestructura también de Metal, que es procesamiento, es almacenamiento. Todo esto lo ponemos a disposición de los líderes digitales para armar las soluciones adecuadas con la nube que mejor se acomode o se acondicione a sus necesidades, con el proveedor de red que se requiera, con los dispositivos, ahora sí, en un espacio por demanda, en un espacio altamente interconectado, neutral. Creo que facilita mucho y agiliza mucho esta creación. Recordando que las empresas en México y bueno, en Latinoamérica están basando su estrategia de crecimiento en la parte de transformación digital, porque eso nos va a permitir llegar a más mercados, ¿no? Como compañía, como empresa, una empresa mexicana no solamente va a ampliar su cobertura a nivel estatal, sino también puede ser a nivel país, incluso región, y también, ¿por qué no decirlo?, mundial. Subirte a una plataforma mundial en donde tengas conectividad, como tú mencionaste hace rato, con tus despachadores, con tus proveedores, con tus distribuidores, ¿no? Si haces un producto, esta facilidad y esta estrategia de transformación digital, llevar el crecimiento o basar el crecimiento de las empresas mexicanas, latinoamericanas en la parte digital, y pensar primero digital para organizar su arquitectura, es lo que ayuda y habilita, ¿no? Un data center que también esté conectado con el data center del cliente, conectado a cualquier nube, con una configuración también neutral por demanda de elegir la cantidad de procesamiento que quiere usar, o qué dispositivo de seguridad o de balanceadores quiero usar, ¿no? Eso
Eso complementa toda la cartera de soluciones que están puestas sobre la mesa para que podamos seleccionar esta solución. Pero los 3 elementos o los 3 pilares que estamos nosotros proponiendo precisamente son los servicios digitales, los servicios de interconexión y los servicios de data center, data center y digitales, en donde digitales consideramos Network Edge como lo que acabamos de comentar recientemente. Excelente. No, te agradezco mucho, Ahmed. Creo que son, digamos, esas capas, ¿no? de esta infraestructura digital, un core de data center, todo el tema de servicios de interconexión, ¿no? Conectividad, y digamos, una capa digital, ¿no? De servicios como el que hemos estado hablando hoy de Network Edge. Entonces, te agradezco ahí, y de todos modos, de nuevo, cualquier duda, queremos, ¿no? Seguir la conversación para saber, por ejemplo, más detalle de cada uno de estos, ¿no? Es ahí la invitación que hacemos. Y un poco para ir cerrando, porque tenemos por ahí una dinámica al final para responder preguntas. El siguiente tema que surgía, ¿no? Cuando estábamos conversando de este Digital Tech Talk era, bueno, ¿qué verticales, no? ¿Qué verticales están consumiendo, invirtiendo en este tipo de servicio? La realidad es que desde la perspectiva de IDC son todos, ¿no? Algunos, por supuesto, en mayor medida o más acelerados. Por ejemplo, cuando hablamos de manufactura, hablamos de un mayor número de manufacturas en México, ¿no? México se ha caracterizado por tener muchas unidades económicas de manufactura, pero la realidad es que este tipo de servicios de Network Edge responden necesidades de cada uno de los sectores. Por ejemplo, si hablamos de distribución y servicios, ¿no? Que están invirtiendo fuertemente en los temas de Edge, para operaciones omnicanal, ¿no? Por ejemplo, en comercio minorista, aquí dentro está el retail, el monitoreo de carga, porque también aquí están los transportistas, pues tiene mucho que ver, ¿no? Las iniciativas de Network Edge. Hablemos de manufactura, ¿no? Donde diferentes compañías en México, seguramente de las que están atendiendo este Digital Tech Talk, están teniendo iniciativas Edge o de borde, ¿no? Y representan o están teniendo un impulso por casos de uso relacionados a temas que quieren implementar como evaluación en tiempo real para temas de calidad, seguimiento remoto de insumos, pero también de mercancía ya terminada, ¿no? Y para todo eso el tema de Network Edge pues permite resolver muchos de esos desafíos. Dentro de infraestructura, por ejemplo, casos de uso donde se requieran alto ancho de banda, baja latencia, y por supuesto que el equipo de red esté ahí en el borde para ayudar y realmente dar cumplimiento a esos temas de baja latencia, también se están utilizando. Pensemos, por ejemplo, una compañía eléctrica o de gas, ¿no? De estos que llevan el gas hasta las casas, monitorear los ductos, ¿no? Lo importante que es que esté el equipo cerca para garantizar esa baja latencia, y no solo para temas de emergencia, prevención de fugas, hasta para temas de mantenimiento preventivo. A veces este tipo de empresas no puede tener la flotilla atendiendo toda la red, entonces saber en dónde hay ciertas condiciones que requieran un mantenimiento en menor tiempo, pues es clave. El sector público, por supuesto, por temas de seguridad pública, respuesta a emergencias, por ejemplo, todo este tema de la detección de sismos, uno no se pone a pensar, pero realmente todo este tema de que ahora sean los servicios sismológicos muy buenos en los temas de predecir, ¿no? De dar las alertas con bastante tiempo de anticipación, es porque están utilizando infraestructura digital, ¿no? Cuando hay un sismo se requiere un número más grande de infraestructura para analizar. Entonces, en ese tema de monitoreo, seguimiento de tráfico, por ejemplo, estamos viendo ya algunos gobiernos al interior de la República utilizando todas estas iniciativas de Network Edge para poder analizar el tráfico del transporte público, dónde y a qué hora necesito más camiones, metros, metrobuses, etcétera, ¿no? En el sector financiero, que sabemos que es un sector que muchas veces está retado por la regulación, ¿no? Es por eso que la burbuja parece de menor tamaño, pero también están invirtiendo en esto. ¿Por qué? Porque a través de estos servicios de entrega, a través de redes como servicio, se puede garantizar, además del equipo, las capacidades, temas de seguridad, el tema de prevención, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria de seguros y telemática, está también invirtiendo fuertemente en estas iniciativas. Y para cerrar, el servicios, ¿no? La categoría de servicios o la vertical de servicios, que están utilizando gran parte de este tipo de servicios
para acercar la infraestructura en periodos pico. Por ejemplo, aquí dentro de proveedores de servicios está el segmento de hotelería, ¿no? Que sabemos que tiene una estacionalidad muy marcada, por cierto, que se acercan los días de Semana Santa y ahí vamos a ver picos en su demanda, ¿no? Ahí es donde se requieren mayores capacidades, no solo de procesamiento y storage, ahora también de red. Y esta vertical de servicios representa ya una quinta parte de la inversión. Entonces, la respuesta es verticales, ¿cuáles? La realidad es que todas, y de nuevo, si su organización no ha empezado a voltear a ver este tipo de servicios, es el momento para hacerlo antes de que un competidor aproveche las ventajas, ¿no? que se ofrecen. Y también otro punto, ¿no? Un poco para cerrar, porque me gustaría preguntarle algo a Jorge antes de que terminemos para cerrar, esto no es una tendencia momentánea. Lo que estamos viendo acá es todo el tema de equipo para red, ¿no? Para funciones de data center. Estamos viendo la parte azul, que es el equipo tradicional, el equipo que se instala en un site y es dedicado para un cliente. Y en verde, esta nueva manera a través de la nube o compartida como es Network Edge, de acceder a ese equipo. Vemos que justo todavía en 2022, la parte azul era más grande, es decir, las organizaciones también estaban adquiriendo en mayor medida equipo de red de la manera tradicional. Pero vemos que para 2025, y esto es prácticamente en 2 años, va a representar más, ¿no? O al menos igual o más la parte verde que la parte azul. Esto quiere decir que las organizaciones van a estar invirtiendo en un mix de equipo dedicado dentro del facility del cliente, propiedad del cliente, para ciertas tareas, pero también la mitad de ese networking que adquieran van a ser en estos esquemas como servicio. Esto habla de que no es solo un producto para cubrir una necesidad de hoy, sino va a ser la tendencia hacia largo plazo. Nada más para cerrar, esto está pasando en networking y decimos el que el equipo en Network Edge sea más que el equipo tradicional, va a pasar en algún punto de 2023, durante este año. Esto ya pasó en servers. Por ejemplo, en servers en México, en 2020 por primera vez, se adquirieron más servers en IaaS, ¿no? O en un esquema como servicio que servers de la manera tradicional. Está pasando y pasó durante el año pasado en seguridad y ahora, ¿no? Toca el turno de la red. Entonces, esta es la tendencia hacia futuro y de ahí la relevancia de hablar de este servicio. Y para cerrar, antes de las preguntas, y les agradecemos mucho de nuevo estar acá con nosotros, me gustaría invitar a Jorge, ¿no? Jorge, específicamente acerca, por ejemplo, de lo que tiene que ver con casos de uso, ¿qué es lo que nos puedes comentar ahí? Un poco ligándolo con las verticales. Claro que sí, Alberto. Y yo creo que aquí vamos a aterrizar bastante de los conceptos que hemos ido revisando en estos minutos. A mí de menos se me hace un poco más sencillo verlo si empezamos a hablar de algo cotidiano, ¿no? De lo que realmente estamos viendo en nuestras empresas, en nuestro día a día, y de ahí por eso quisimos aterrizar estos 3 casos de uso, que si bien no son los únicos, pero podemos de ahí ir deslindando, ¿no? O sea, como decíamos, cada caso es un caso, entonces aquí de menos estamos tratando de generalizar un poco de ellos. Y el primero de ellos es el multicloud. Ya estuvimos hablando bastante de multicloud y es que ya es súper común, ¿no? Hay cargas que son mejor tenerlas on-premise o por restricciones gubernamentales o de la empresa. Hay otros que tal vez jugadores de cloud providers que dicen, su fuerte es una base de datos, su fuerte es inteligencia artificial, me sale más barato para máquinas virtuales. Entonces, ahora sí estamos eligiendo lo mejor de cada uno de estos jugadores de nube, ¿no? De los CSPs, de los PaaS, de los IaaS, de los SaaS. Estamos eligiendo lo mejor de cada uno de todos estos servicios que nos están brindando, pero se vuelve un reto conectarlos entre ellos, ¿no? Como hemos ido platicando. No pueden trabajar ya como entes separados, sino ya realmente tenemos que integrarlos, o como bien decía Alberto, incluso integrarlo con la red de nuestros clientes, ¿no? Y aquí retomando algo que decía Med justamente, algo importante en estos casos de Network Edge es al poder tener un dispositivo virtual muy pegadito, de donde realmente se genera la información y poderlas interconectar entre estos ambientes,
por ejemplo, entre 2, 3, 4 servicios, pero pegadito en donde está la información. Por ejemplo, hablábamos en un principio de Ashburn o de Canadá, o en regiones donde la información ya sabemos que están centralizada. Entonces, ¿para qué hacer viajar toda esa información hasta México o hacia el headquarter en alguna parte del mundo, si únicamente tenemos que interconectar dos nubes que tal vez por su ubicación estratégica están a menos de 1 milisegundo? Entonces, ¿para qué hacer viajar toda esa información? Yo hago mucho la analogía de si yo tomo un vuelo de un lugar a otro y escojo múltiples escalas, es más fácil que pierda una de esas escalas, a diferencia si me voy en un solo trayecto, ¿no? Si es un vuelo directo. Y aquí es algo similar. Si nosotros lo tenemos pegadito y podemos optimizar ese viaje en lugar de traer la información viajando por el mundo, ¿por qué no hacerlo localmente? Y esto es la bondad que nos da un dispositivo virtual. Podemos crearlo, como bien decía Met, en 10, 15 minutos, está arriba, levantamos circuitos virtuales con el workload de conectividad que demanda la nube para interconectar las 2, 3, 4 nubes, y podemos estar pasando tráfico entre ellos en cuestión de minutos. Entonces se vuelve algo mucho más ágil, y además que es por demanda. Entonces, si quisiéramos incluso hacer una migración, por ejemplo, de una nube a otra en Dallas, y queremos nada más pasar el tráfico y después bajarlo, lo podemos hacer también. Son de las bondades que nos dan estos servicios digitales, ¿no? Y al poder crearlo de esta forma, me voy a brincar al segundo caso de uso, que es la modernización de la red, en donde podemos tomar ya las bondades de una nube, donde es una nube elástica, que es pay as you go, pagas por demanda, puedes modificar los recursos que estás consumiendo. O sea, por ejemplo, si yo tengo ahorita, creo un router y digo, no, le falta potencia, no necesito más capacidad, entonces, pues, puedo tener uno de mayor capacidad en otros 10 minutos, en lugar de esperar a que tengo que pedir el dispositivo, a que me lo manden, a implementarlo, a instalarlo, en hacer la migración. En cambio, esto nos ayuda realmente a poder tener una escalabilidad y me gusta decir, y prepararnos para el futuro, ¿no? O sea, es mucho más fácil podernos preparar para en caso de que algo falle, en caso de que tengamos que hacer una actualización de software o cualquiera de estos servicios, ¿no? Realmente estamos garantizando que nuestra red va a ser moderna, y más de toda esta baraja que nosotros ya vimos de dispositivos, ¿no? Y regresando a la pregunta original que me hacías, Alberto, sobre quiénes son nuestros aliados, pues son todos los fabricantes que ya nos mostró Ahmed, ¿no? Cisco, Palo Alto, Checkpoint, Nginx, F5, pero también son los cloud providers, y también son las 2.900 nubes que podemos alcanzar a través de la red, ¿no? Entonces, se vuelven tantos aliados, pero también nuestro principal aliado va a ser el cliente, que puede interconectar estas 2.900 redes con un dispositivo virtual en minutos, y se vuelve su red, ¿no? O sea, la red de Equinix es la red de ellos, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el mensaje de modernizar la red. Y finalmente, ampliar las implementaciones de SD-WAN. Hemos visto una evolución muy importante, no solo en México, sino a nivel global, de redes SD-WAN. Se están volviendo muy importantes, sobre todo clientes que se están migrando de MPLS a SD-WAN, pero que también están complementando su MPLS con SD-WAN, porque en algunos casos les conviene tener los dos. Entonces, aquí, si bien nosotros también ofrecemos estos dispositivos de SD-WAN con imágenes certificadas de SD-WAN, al igual que los demás dispositivos, también podemos optimizar lo que nosotros le llamamos el middle mile, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede optimizar el middle mile? Poniendo un dispositivo de SD-WAN en la ubicación más cercana. Ahorita estamos en México, entonces digamos que, no sé, lo podemos poner en Querétaro, lo podemos poner en Dallas, que es un hub estratégico de México, y de ahí interconectarlo a todo el multicloud que tengamos para poder optimizar ese paso a todas las demás nubes, ¿no? En lugar de que vaya por internet desde el punto original hasta el destino, estamos optimizando ese paso
que puede ser crítico, ¿no? Le podemos ahorrar, no sé, una buena cantidad de milisegundos para de nuevo tener una mejor experiencia de usuario, que es justo lo que estamos buscando, ¿no? O sea, todo esto, justamente lo que estamos buscando con este tipo de servicios, es lo que hablábamos en un principio, que la red otra vez se vuelva invisible para que realmente nos enfoquemos a innovación, a transformación digital y todo lo que realmente debería importarle al negocio, ¿no?, de las organizaciones. Excelente, no, excelente, Jorge. Pues a mí no se me ocurre mejor manera, ¿no?, de cerrar esta información que con los casos de uso y ejemplos muy reales que nos da Jorge. Por ahí cuando hablábamos de multicloud, yo no me imaginé que íbamos a hablar a más de 2000 nubes. No imaginen eso, así de complejo puede volverse esto si no se tienen las consideraciones, ¿no?, adecuadas. Me gustó también mucho la analogía que nos decía Jorge de las escalas, ¿no? Y es cierto, ¿a quién le gusta hacer más de 5 escalas para llegar a su destino, ¿no? Las probabilidades de que algo falle, ¿no? Murphy, ya sabemos, siempre aparecen y qué mejor este ejemplo que nos daba Jorge. Pues yo diría que acá podemos cerrar, ¿no?, la parte de la información. De nuevo, gracias a ustedes, ¿no?, que están hasta acá. Me gustaría invitarlos a quedarse unos minutos más. Tenemos una dinámica de preguntas y respuestas, aprovechando que está acá Ahmed y Jorge, ¿no? Creo que es buena oportunidad para aprovechar. Y acá me gustaría regresar con Amanda para que nos diga cómo llevar la dinámica. Adelante, Amanda. Gracias a nuestros ponentes. Ahora aprovecharé para hacer unas consultas a nuestros oradores acerca de las inquietudes que nos han compartido ejecutivos de distintas empresas usuarias sobre este tema. La primera pregunta es para Alberto Arellano. En relación con la infraestructura digital, ¿cuáles son los casos de uso que más demandan este tipo de servicios? Te agradezco mucho, Amanda, y agradezco mucho a quien haya hecho la pregunta. Pues Jorge ya nos pintaba, ¿no? Digamos, un overview de estos casos de uso. Pero específicamente, ¿no?, los principales casos de uso que vemos están utilizando no solo servicios de Network Edge, sino temas de Edge en general, son por supuesto en México los de manufactura, ¿no? Donde tenemos una combinación de grandes armadoras, industria aeroespacial, ¿no?, incluso de dispositivos médicos, que requiere alta precisión, ¿no? Y en ese sentido la alta precisión requiere unos controles de calidad muy estrictos y requiere mucha infraestructura de red en el borde, ¿no? Eso sería el primer grupo. También tenemos todo lo que tiene que ver con retail. Cuando pensamos en un retail, solemos pensar solo en la tienda, pero pensemos hoy en los retailers conectados. Tiendas que están conectadas con otras tiendas, tiendas que están conectadas con empresas transportistas y centros de distribución, y tiendas que hoy se tienen que conectar con la manufactura. El ejemplo más claro de esto, y no sé si les ha pasado, es en los casos de uso de e-commerce, cuando uno adquiere algo en línea, y por alguna razón no queremos el producto y vamos a la tienda. Nos dice, no, devuélvalo en línea. Hay sistemas que no están conectados hoy dentro de las tiendas y que justo a través de este tipo de soluciones se pueden hacer. El tema también, por supuesto, que tiene que ver con autocobro. Desde las tiendas muy digitales, ¿no?, que vemos donde uno puede entrar incluso sin cartera, tomar artículos y salir, hasta los kioscos para que uno mismo se haga el cobro de sus mercancías y pago. Requiere también mucho procesamiento dentro de la tienda y también todo lo que tiene que ver con conexión con empresas transportistas. De nuevo, retomando esta dinámica, hoy en nuestras casas queremos saber dónde está nuestro pedido, a qué hora llega, quién lo trae, etcétera. Esto también pasa en el mundo empresarial. Las organizaciones quieren saber dónde está la mercancía que adquirieron, ¿no?, para saber a qué hora van a tener que iniciar esa producción y a qué hora pueden comprometer el pedido. Entonces, los casos de uso son, la verdad, muy extensos, pero principalmente ahora menciono este par. Gracias, Amanda. Gracias, Beto. Nuestra siguiente pregunta es para Jorge Villegas. Dada la oferta actual en Equinix de infraestructura digital, ¿se sigue requiriendo tener colocation como requisito para conectarse a la red de Fabric? Gracias, Amanda. Bueno, obviamente con esta evolución que ha tenido Equinix en los 3 pilares que ya nos compartía Ahmed, ya no es indispensable la presencia de un colocation. Aquí el Network Edge trae incluso un puerto en el que nosotros le llamamos un Bring Your Own Carrier o tráete tu propia conexión.
Entonces, cualquiera de nuestros carriers, recordando que nuestros centros de datos son completamente neutrales, entonces tenemos una gran oferta de aliados dentro de nuestros centros de datos que pueden brindar conectividad dentro de los centros de datos. Entonces, prácticamente ese puerto ya se puede interconectar a la red como lleguen de cada uno de estos carriers, ¿no? Entonces, ya no es una limitante. Dependiendo los casos, obviamente, tal vez se requiera colocation, pero ya no es indispensable. Ya lo podemos hacer por medio de estos dispositivos virtuales. Muchas gracias, Jorge. Ahora la siguiente pregunta es para Ahmed Novillo. Con la llegada de Network Edge a México, ¿se espera la llegada de más servicios de plataforma Equinix a México? Gracias, Amanda. Sí, definitivamente estamos hablando, Network Edge es uno de los productos que tenemos y con eso llega otro nuevo producto también, que es la infraestructura como servicio, ¿no? Que pensamos también desarrollarla este año para complementar toda nuestra cartera de productos. Con esto y va a ayudar mucho a poner la infraestructura digital a disposición de los líderes digitales para poder armar las soluciones de manera rápida, y ahora sí de acuerdo a sus necesidades. Pero sí, vamos a traer nuevos productos y también dentro de la plataforma de Network Edge tiene una cartera de productos que sigue y de vendors que se siguen sumando a esta plataforma. Muchas gracias, Ahmed. Mira, la siguiente pregunta es para Alberto. Respecto a la implementación de la infraestructura digital, ¿cuál es la compatibilidad en cuanto a operadores? Excelente pregunta. Pues mira, en general ya Met y Jorge manejaban este concepto, ¿no? De incluso traer, bring your own carrier. La verdad es que este tipo de servicios, para que logren, digamos, esa eficiencia, ¿no? Esa promesa de interoperabilidad, etcétera, son completamente agnósticos, ¿no? Yo creo que está muy alineado a lo que está haciendo Equinix. La realidad es que vemos que la infraestructura debe de ser independiente al tipo de conectividad o al proveedor de conectividad, ¿no? Sabemos que México, por su geografía, a veces es complejo de que un solo operador conecte todas las operaciones de la empresa, ¿no? Hay quien tiene mayor y mejor cobertura en ciertas zonas, ciertas llegadas, por ejemplo, a las zonas de corporativos, y en ese sentido yo diría, para responder puntualmente, debe ser independiente al operador que uno tenga, el pensar en este esquema de Network as a Service, ¿no? De Network Edge. Gracias, Amanda, por la pregunta. Gracias, Beto. Nuestra siguiente pregunta es para Jorge. ¿Equinix vende licenciamiento para los dispositivos de Network Edge? No, muy buena pregunta también. Sí, dentro del alcance de Network Edge es el dispositivo como tal. No son imágenes certificadas por los mismos fabricantes que ya nos presentaba Met. Incluso se está ampliando la baraja. La verdad es que si alguno no sale ahí, igual podemos podemos acercarnos para ver cómo va avanzando el roadmap. Pero el licenciamiento, dado que son imágenes certificadas, se tienen que ver directamente con el fabricante. Nosotros el foco es crear el dispositivo y también es un modo, como decía en la conexión, el Bring Your Own License. Entonces, cada cliente se puede traer tu licencia. Gracias, Jorge. Nuestra siguiente pregunta es para Met. ¿Qué pasa si algún fabricante o modelo de equipo no aparece disponible? ¿Podemos tener información sobre el roadmap? Gracias, Amanda. Sí, no, definitivamente sí, hay una plataforma, los vendors y productos se van a seguir sumando. Hay mucha información en nuestro portal sobre el roadmap de productos y servicios y de vendors también. Entonces, sí, los invitamos a participar, o si no, preguntar directamente a través de nuestros ejecutivos, la parte comercial, pero sí, en respuesta directa a la pregunta, la plataforma Network Edge sigue creciendo en tanto a vendors, características, dispositivos, porque lo comentábamos, la facilidad que se tiene para armar el dispositivo que nosotros necesitamos de una manera rápida, eficiente y sobre demanda es principal. Sí, sigue y va a seguir creciendo dentro de la plataforma Network Edge, más vendors, más características y que pues sí podemos tener ese roadmap ahí en nuestros portales y en la información comercial.
Muchas gracias, Ahmed. Nuestra siguiente pregunta es para Jorge. ¿Se pueden realizar pruebas de concepto usando Network Edge? Claro que sí. Se brindan por default, se brindan 14 días en los que los clientes pueden crear el dispositivo y se empieza a facturar hasta después de esos 14 días. Entonces, esto brinda la bondad también de probar los fabricantes, la tecnología, pero también incluso a veces las locaciones, ¿no? Tal vez están dudosos algunos clientes de ponerlo en Dallas o en Chicago o en Ashburn o tal vez del otro lado de la costa en Silicon Valley. Y entonces empiezan a jugar un poco con las locaciones gracias a esta bondad de los 14 días de trial que brindamos por default. Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta es para Alberto. Respecto a la infraestructura digital, ¿se puede considerar como una tendencia temporal? Por ejemplo, para hacer frente a la falta de equipo disponible. Gracias. Es una pregunta muy interesante porque es cierto que estamos saliendo, ¿no?, de una crisis que ha impactado los temas de entrega, ¿no?, de equipo. No, la realidad es que esto no es una tendencia o un servicio que surge para remediar una situación, ¿no? Veíamos en el gráfico cómo justo durante algún punto de este año, probablemente el tercer trimestre, la infraestructura que se adquiera de manera digital, ¿no?, o en estos esquemas Network Edge o as a Service, va a ser igual, ¿no?, en términos de valor que la infraestructura tradicional. Y esta es una tendencia que, como veíamos también en el gráfico, va a continuar hacia 2025 y 2026. Digamos, van a tener que convivir. Para algunos casos de uso, no hay solución más eficiente que el tener el equipo, ¿no?, en sitio, pero para cuestiones de agilidad, de transformación, etcétera, y sobre todo con los casos de uso que Jorge nos mencionaba, nos queda claro cómo, digamos, se le saca mayor provecho a este esquema. Entonces, la respuesta es, no es algo momentáneo, es, digamos, algo que ha llegado para quedarse y que va a marcar la pauta hacia el futuro. Y de nuevo, si de los que nos están escuchando, su organización no se lo ha planteado, pues la invitación a hacerlo, ¿no?, con cierta urgencia, porque otras organizaciones lo están empezando a hacer en México. No estamos hablando de algo en el mundo, en América Latina, esto está pasando en México, y poder diferenciarse a través de este servicio. Gracias, Amanda. Gracias, Beto. Hemos llegado al término de este IDC Digital Tech Talk. Queremos nuevamente agradecer la participación de Alberto Arellano de IDC, Ahmed Novillo y Jorge Villegas de Equinix, nuestro patrocinador. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día.